hoy va dirigida a estas clases que estamos dando de mediunidad, pero esta vez con una finalidad especial, y es que las personas que están aquí, que han recibido ayuda o que están prestas a recibir ayuda en la terapia de desobsesión, entiendan cuál es el proceso, ¿verdad? Entonces, de todas las láminas que busqué, vi que esta tiene como un mensaje de esperanza, de que después de una tormenta, después de un huracán, al final sale el arco iris como una muestra de que lo peor pasó, ¿verdad? Así que en esa terapia de desobsesión lo que se espera es que ayudemos a seres que han desencarnado, que no saben que no tienen cuerpo físico, que creen que están viviendo lo mismo de hace inclusive siglos atrás, repitiendo la misma historia con una rabia, con un coraje, con un deseo de venganza tremendo contra la persona que somos nosotros, cualquiera de nosotros. Y podemos decir, levante la mano aquel que esté seguro, convencido, que en otra existencia no mató, no hirió, no maltrató, no esclavizó. ¿Ah? Alguna vez posiblemente se entere todas las barbaridades que ha sido capaz de hacer, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso de terapia de desobsesión donde la persona pide ayuda, realmente a quien se ayuda es a estos seres que están en un sufrimiento bien tremendo. Al final, la persona sí siente alivio. ¿Por qué? Porque todos esos seres se alejan. Y si la persona tiene un nivel bastante desarrollado de facultad mediúmnica o sensibilidad, se va aliviando. Pero hay un pero. Nosotros hacemos el 5% de todo. La persona le corresponde 95 más por ciento de un trabajo que se hace diariamente. ¿Por qué? Hay mucha gente que hemos ayudado y todo chilling, pasan los años y hay recaídas. Entonces, volvemos y vemos los mismos espíritus que atendimos en una ocasión, exactamente los mismos espíritus que vuelven y se presentan. Muchos de ellos dicen, pero si yo no tengo la culpa, si es la misma persona que me llama y la persona dice, yo no estoy llamando a nadie. Y es que durante el sueño hay un desdoblamiento natural y se encuentra con aquellos que ya hemos esclarecido. O sea, es bastante complejo. Así que la persona en cuestión o la familia en cuestión tiene que hacer un esfuerzo para no recaer en estos estados. Así que esa es la clase de hoy, ver qué es la terapia de desobsesión, qué yo como persona puedo hacer diariamente para no recaer en atraer a estos espíritus que llamamos obsesores, ¿verdad? Cualquier pregunta o duda, levantan la mano. Aquí está el micrófono. Recuerde que hay gente que está escuchando a través de Zoom. Las referencias que utilicé obviamente están en el libro de los mediums. El artículo principal es de José Manuel Bessenger de la revista Amor, Paz y Caridad del 2017 y un libro que Flavio tradujo del portugués que se llama Estudios sobre la mediunidad. Vamos primero a clarificar lo que es la obsesión, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de obsesión, dice que es el dominio que algunos espíritus suelen ejercer sobre ciertas personas. Y tú ves que todas las personas somos influenciadas por los espíritus, pero hay algunos que tienen un impacto tremendo en la persona, incluyendo que la persona se enferma o puede hasta enloquecer a ese punto, ¿verdad? Y hay diferentes niveles de obsesión. Si logran dominar a alguien, se identifican con el espíritu de esa persona,
conduciéndola como si se tratara realmente de un niño. Y esto aparece en el libro de los medios, en el capítulo 23, en el ítem 237. O sea, lo manipulan como si fuera un muñeco. Y mucha gente no se percata de que eso está ocurriendo. Es un problema que abarca diferentes grados y matices. Y la persona puede ir y venir dentro de esos estados de obsesión, tener periodos de felicidad, periodos de alegría, periodos de bienestar y vuelve y recae. Las tres principales grados de obsesión son la obsesión simple, que es la que la mayoría de nosotros estamos, la fascinación y la más dramática y perjudicial, que es la subyugación. Para que tenga una idea, en muchas religiones hablan de que la persona está poseída por un demonio. Nada fuera de la realidad. O sea, realmente esa persona está dominada por un espíritu que le domina completamente su mente hasta tal punto que pareciera que estuviera loca completamente, ¿verdad? Entonces, la manera de nosotros trabajar con estos seres es bien diferente a cualquier evento de exorcismo que pueda trabajar cualquier religión, porque no solamente en la católica, pero hay otras religiones que trabajan esto de una manera diferente. Y hay una cosa que nosotros lo hacemos diferente, y es cariño, amor, compasión con ese espíritu que está realmente furioso y tiene razones para estarlo. Lo que pasa es que nosotros olvidamos nuestras existencias pasadas y no recordamos todas las barbaridades que hemos hecho, pero tienen justa razón de estar tan violentos. ¿Cuál es la caridad que se hace allí? Pues ayudarlos a salir de ese estado, con entenderlos, esclarecerlos, hacerle ver que son espíritus que se han quedado presos en el tiempo y en el espacio y que esa experiencia fue dolorosa, pero lo que ellos tal vez hicieron en el pasado fue mucho peor. O sea, siempre hay una causa y un efecto. Vamos a la obsesión simple. Dice, el espíritu inferior, obviamente es bien ignorante, procura a través de su tenacidad y persistencia entrometerse en la vida del obsesado, que es la persona, ¿verdad? Causándole sugestiones que en la gran mayoría de las veces son contrarias a su forma habitual de pensar. De momento la persona coge un vicio o coge actitudes que, qué sé yo, guiar un carro a 100 millas por hora, ¿verdad? O sea, son cosas que tú dices, pero ¿por qué tú haces ese tipo de conducta si te está afectando tu salud? De la noche a la mañana comienzo yo a comer exageradamente, lo que llaman la gula, ¿no? Yo soy diabética, pero ahora voy a comer más que dulce. Y no hay razonamiento de ese tipo, ¿verdad? O me amanezco en altas horas de la noche en los lugares más peligrosos. O sea, conductas extrañas que no van con tu personalidad. La fascinación es una ilusión producida por la acción directa del espíritu obsesor sobre el pensamiento del medio, paralizando la razón y su juicio con respecto a las comunicaciones. El fascinado, que es la persona, no cree o acepta que lo estén engañando. Y ahí tú ves personas que de la noche a la mañana dicen, Dios me dijo, y forman este grupo de personas que lo siguen y tratan de crear una secta para hacer mucho daño. De eso en la historia tenemos muchísimos casos de este tipo, que tú dices, pero ¿y cómo esta gente lo sigue? Entonces él te dice, yo soy la reencarnación de Jesús. Y lo dice y se lo cree, ¿verdad? Cuando la persona está subyugada, realmente hay una interferencia pertinaz de ese espíritu que se hace incluso pasar por un ser superior y engaña. Y el otro ni siquiera se da cuenta que está bajo la influencia de ese espíritu, ¿verdad?
El espíritu fascinador tiene la capacidad de inspirarle confianza ciega que le impide comprender lo absurdo de lo que escribe o habla, aunque ese absurdo esté claro a todos los que lo rodean. Vamos a suponer, de momento te inspiró a escribir un libro y escribir, pero a las 2 de la mañana, todos los días, y no duerme, y estás ahí, escribe, escribe. Es que me inspiró, no puedo dejar de hacerlo, no puedo. Ojo, puede ser un fascinador, ¿verdad? Así que esto es bien sutil porque la persona puede hasta pensar que le está hablando su espíritu protector y no necesariamente es así, ¿verdad? Algunos de los síntomas que se pueden percibir al hablar con personas en este estado de fascinación son las siguientes. Tiene ideas erróneas, fantasea todo el tiempo, dice medias verdades y es una mezcla de ideas inconexas. Muchas veces es sincretismo, mezcla de esta religión con esta otra y tiene un revolú de ideas, ¿verdad? Tiene falta de atención, le es bien difícil concentrarse en algo en particular. Tiene dispersión mental, eso significa que está todo el tiempo pensando, divagando, sin llegar a nada concreto. Tiene fijaciones mentales, cosas repetitivas en su mente, repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin llegar a una finalidad. Tiene autocompasión, se tiene pena él mismo, lástima, ¿verdad? Falta de confianza en sí mismo, ideas negativas. Puede ser rebeldía, y eso es una etapa común en la adolescencia, pero muchas veces estas personas llevan ese estado a un extremo de luchar contra todo y contra todos, sin tener una lógica de lo que está haciendo. La culpa de los otros, o sea, yo no soy responsable, tú eres el culpable, por culpa tuya es que me están pasando estas cosas, ¿verdad? Injusticias y resentimiento, o sea, que esa persona tiene mucho coraje con el resto del mundo, ¿verdad? Son algunas de tantas cosas que puede estar en este estado de fascinación. Y el problema es que la persona no busca ayuda porque piensa que no viene de nada externo, viene de él. La subyugación, que es la más grave, es el tipo de obsesión en que existe la parálisis de la voluntad del obsesado. El obsesor asume el dominio completo de su víctima, que es esclavizada, perdiendo la voluntad propia. Ahí ya la persona deja de pensar, deja de comer, deja de hacer todo, está en un estado incluso catatónico, ¿verdad? Completo dominio. La subyugación puede ser moral, ¿verdad? Quiere decir que es pensamientos, actitudes, acciones, o puede ser física. La persona se enferma, llega un punto en que se enferma. En la subyugación física, el obsesor actúa sobre los órganos del cuerpo físico, ¿verdad? Y provoca actos motores involuntarios. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay ciertas condiciones genéticas como el síndrome de Tourette, que lo he escuchado, que también tienes, ¿cómo se llama? Movimientos involuntarios. Así que hay que tener mucho cuidado porque no todo es obsesión, muchas veces es estados físicos, pero al estar en un estado de subyugación, el espíritu puede tener pleno dominio y los movimientos involuntarios hacerse mucho más graves de lo que es, ¿verdad? Lo razonable para esa condición. Por ejemplo, un ejemplo de tanto, la necesidad de escribir en las horas más inoportunas, como decir a las 2 de la mañana. Esa hora me levanta a escribir, escribir, escribir sin parar, ¿verdad? Así que eso es un acto de preocupación. ¿Hasta allí alguna duda? Entonces, cuando hablamos del obsesor, siempre lo vemos como el malo. Incluso hasta se le puede dar el seudónimo del demonio, ¿verdad? Me está atacando. Y mucha gente llega aquí al centro para que le quitemos esos espíritus que lo están atacando. Ojo,
Siempre hay una razón. O sea, ningún espíritu viene contigo o por ti porque sí, porque te vio en la calle y mira qué lindo, no, no. Siempre hay una causa, ¿verdad? Es una entidad en sufrimiento, con defectos y virtudes como somos todos nosotros, ¿verdad? Capaz de grandes actitudes afectivas para con otras personas. Es alguien que fue herido, mancillado, humillado en el pasado y que por sufrir tanto quiere hacer a los otros sufrir también. Y muchas veces quien lo hizo sufrir más fuiste tú. En algunas ocasiones son espíritus que tuvieron una relación amorosa, tóxica en el pasado y que la persona lo abandonó, puede ser hombre o mujer, y nunca aceptó esa situación y sigue detrás de ti en muchas encarnaciones consecutivas y viene a reclamarte por qué lo dejaste, por qué lo abandonaste, por qué no lo amaste, si él te declaró todo su amor y tú no lo quisiste aceptar como esposo, muchas cosas, o esposa, ¿verdad? Así que son diferentes situaciones donde la persona se siente con deseo de venganza. El espíritu estará actuando sobre el encarnado en dos niveles. Uno de los niveles es mente a mente. El espíritu, la mente del espíritu busca la sintonía de tu mente y ocurre una cosa que se llama constricción mental. Y eso va paso a paso hasta que logra inclusive llegar al punto máximo que tú no tienes control de tus pensamientos. Puede ser de periespíritu a periespíritu, donde el periespíritu del desencarnado, que muchas veces está enfermo, te envuelve provocando los mismos síntomas que tiene ese espíritu, ¿verdad? Vamos a suponer que ese espíritu murió de un cáncer adolorido. Ese acercamiento hace que tú sientas exactamente lo mismo que siente el espíritu, ¿verdad? No necesariamente que tú lo mataste, ¿verdad? Porque murió de cáncer, pero vamos a suponer que tú fuiste el médico o el cuidador de esa persona y te guarda simpatía, cariño, y vino a verte. Ni siquiera sabe que murió, solamente siente los efectos de esa enfermedad, pues te envuelve, ¿verdad? Así que ese espíritu se convierte en un obsesor, pero no con la maldad que puede ser otro que viene con deseos de vengarte, ¿verdad? En la actualidad, nosotros hemos decidido que la persona no se quede dentro del cuartito mientras el espíritu dialoga, por dos razones. Tú estás allí mentalmente afectando la comunicación. Hay una influencia. Y segundo, no todo el mundo acepta que aquel que se está manifestando allí diga, por tu culpa, tú eres un asesino, me mataste a la familia, me heriste, hiciste mil cosas. No todo el mundo está preparado para escuchar qué fue lo que hizo mal. Otra cosa que pasa, salen de allí y se quedan pensando todo el tiempo en eso que escucharon y eso tampoco es saludable. ¿Por qué? Porque esclarecimos al espíritu, pero tú en tu casa sigues pensando en lo mismo, en lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Atrayéndolo con la mente. Así que lo que se hace es que se esclarecen los espíritus y brevemente se te da un resumen sin entrar en mucho detalle para que la persona entienda que es un proceso en el cual ella misma fue responsable, ¿verdad? No es como que pasaste por un sitio y los espíritus se te pegaron o te echaron un brujo, ¿verdad? Nada de eso. Que cuando hablamos de constricción mental, ¿qué es? Dice, el obsesor, que es ese espíritu, instala su onda mental en la mente de la persona deseada. Se forma un puente magnético a través del cual el perseguidor va enviando sus pensamientos y sus ideas, promoviendo una verdadera hipnosis. Y eso ocurre paso a paso. Si la persona se entrega a aquellas ideas, el proceso puede agravarse, llegando al grado máximo de obsesión, que es la subyugación, donde el obsesado pierde
completamente su libre albedrío. El obsesor puede continuar ejerciendo su dominio psíquico, inclusive a distancia, o sea, no tiene que estar al lado tuyo, a distancia. Entonces tenemos diferentes categorías y de hecho mucha gente que visita a un psiquiatra o un psicólogo o ha estado metido en un eh, psiquiátrico, vamos a decirlo así, muchas veces tiene la influencia perniciosa de estos espíritus que están bajo ataque. Entonces, hay una fina línea entre lo que es una persona esquizofrénica y lo que es la subyugación, que puede ser que tenga esquizofrenia, ¿verdad? Por diferentes razones genéticas o físicas, lo que sea, pero los espíritus obsesores aprovechan el grado de susceptibilidad de la persona para aumentar su ataque. Así que siempre hay una combinación de ambas cosas. Habla por el micrófono, Yolanda. Ahí. Ruth, te pregunto, este obsesor escoge a la persona porque tienen algo en común, o sea, una Sí, afinidad. casi siempre el 99% es porque tienen algo del pasado, lamentablemente. Aunque a veces hemos tratado obsesiones simples. Vamos a suponer que yo fui a un hospital porque me hicieron una cirugía o lo que sea. Y regresa conmigo y cuando se le pregunta aquí, ¿tú lo conoces? No, es que él estaba en el hospital y yo lo vi tan inofensivo y vi la lucecita y me acosté con él y vine con él a ver si me ayudaba. Es una obsesión simple. O sea, no tuvo una relación directa, sencillamente te vio en algún lugar y vino. ¿Verdad? Muchas veces cuando nosotros tenemos pensamientos como, digamos, de rabia, o sea, hay unos eventos que se dan previamente a eso que nos hace más susceptibles. El coraje, la rabia. Tú mismo has expresado deseo de venganza contra alguien y fluimos todos los días en esto, ¿no? Pasó una situación, me dio tanto coraje, tanta desesperación que comencé a vibrar diferente y yo soy el imán para atraer a todos estos espíritus. Muchas veces dice, ok, ¿cómo lo encontraste? Pues como estaba asustado. Va a venir Exactamente. tanto. Abriste una ventana y el espíritu va a decir, yo lo encontré cuando estaba allí furioso peleando por X o Y cosa. Así que nosotros abrimos las puertas, sintonizamos con estos seres inconscientemente cuando todos los días tenemos una actitud mental difícil, ¿verdad? Si estoy en una barra bebiendo a todo lo que da, Muchacho, ahí están todos los bocachines contigo, allí bebiendo contigo. Claro, siempre, siempre. Eso pasa. Lo de la afinidad Actúa allí. actúa ahí. Sí. Y es que si tú miras tu diario vivir, hay unos momentos que son bien fuertes en tu vida y uno se saca por el techo, pierde la sintonía o estás enfermo. Cuando uno está enfermo, su vibración es bien frágil y entonces ahí aprovechan los espíritus para, ¿entiendes? Baja frecuencia, exactamente. Eres muy vulnerable. Entonces, como no nos acordamos de todas las fechorías que hemos hecho del pasado, ¿eh? Santos, no, eso está ahí, exactamente. Que yo haya hecho algo malo. No, no, o sea, no necesariamente, no que tú le hayas hecho nada malo, es que sencillamente te dice José Jusino, dice, las obsesiones pueden ser positivas o todas ser negativas. Para mí todas son negativas. ¿Ves? Porque si tú tienes un espíritu
superior que viene a inspirarte. Eso no es una obsesión. Ah, se me olvidó decirle. La obsesión, por lo general, lo que tratamos aquí es de el desencarnado, el que murió, el espíritu que está por ahí viene y atrapa tu mente. Pero también hay obsesiones de encarnados a encarnados. Y ahí tú ves relaciones de pareja que tú, o de hijo a padre o padre a hijo, que tú dices, ¿cómo esa persona puede vivir en un hogar con esta persona fastidiándole la existencia todo el tiempo? Son personas tóxicas que viven al lado tuyo, pues son obsesores de encarnado a encarnado. Y uno mismo, si uno tiene un momento de tranquilidad y pasividad y de meditación, uno muchas veces se ha convertido en el obsesor del otro. Piénsalo de una manera, o sea, ¿cuántas veces yo me he convertido en una mujer fastidiosa, chabona, peleona, tóxica? Muchas veces. Yo me atrevo a decir también que ellos nos utilizan. Si quieren hacerte daño a ti a través de mí, yo no soy el problema, Claro, pero conmigo claro. es más fácil para acogerte a ti. Y Exactamente. yo diría que eso es el problema muchas veces de los matrimonios, de las parejas, donde los otros utilizando a ti porque vibra contigo y puede tener más fuerza sobre ti y dominar. O si este ser fue tu esposo o tu esposa en otra existencia y de momento te encontró, pero ¿qué pasa ahora? Tú estás con alguien. ¿Por qué? Porque tú volviste a nacer. Él no, pero él no lo sabe. Y entonces ataca al más vulnerable para romper, entre comillas, esa relación, ¿verdad? Así que, envolvimiento fluídico, dice, al envolver al individuo, el perseguidor identifica sus fluidos con los de él. Así que esa persona está emanando pensamientos y fluidos con unas vibraciones y él los reconoce, ¿verdad? Hay una aproximación de los cuerpos espirituales. Los periespíritus se conectan. El obsesor succiona las energías vitales del encarnado, lo que contribuye al debilitamiento, al cansancio, ya las infecciones que acompañan con frecuencia a las víctimas de la obsesión. El envolvimiento fluídico va a permitir también que el espíritu transmita para el encarnado fluidos deleterios fabricados por él, que muchas veces son de enfermedad. Si el espíritu está enfermo, eso es lo que te transmite. Y más si llevamos una vida desordenada, de que mucha gente dice, como es una sola vida, yo vivo intensamente bebiendo, comiendo, brincando, saltando, sin descansar, sin alimentarnos correctamente, sin tener pensamientos positivos, ¿verdad? Quiere decir que nosotros somos presas fáciles de, o sea, le hacemos el camino bien fácil a esos espíritus, bien fácil. Se puede decir que ese espíritu obsesor se alimenta De ti. de ti. Succiona tu energía. Se alimenta de tu coraje, de De tus todo. malos Y pensamientos. si eres un borrachín, bebe contigo. ¿Por qué estás con él? Pues yo bebo con él. ¿Por qué estás con él? Ay, es que él come mucha cosa que a mí me gustaba. Yo quiero comer eso, ¿eh? Sí, porque ni siquiera sabe que no tiene cuerpo físico, ¿verdad? Todos estamos sometidos a influencias de todo tipo porque vivimos inmersos en este universo, ¿verdad? Esa interacción existe. Vivimos una verdadera atmósfera psíquica, producto de la suma de todos los pensamientos que interactúan unos sobre otros. Así que el mundo allá afuera, aquí alrededor, todos estamos interactuando en estos pensamientos. Tanto de encarnados sobre encarnados, como le dije, ¿verdad? Tú puedes tener una pareja dulce, armoniosa, pero también puedes tener un obsesor en tu casa que te hace la vida de cuadrito, ¿verdad? Como de espíritus desencarnados sobre quienes tenemos una materia física. Incluso puede ser que el encarnado, el que tiene cuerpo físico, sea el obsesor de ese otro que no tiene ya cuerpo físico. Y me explico. Hemos atendido casos de personas que han
perdido entre comillas un familiar. No lo perdió, la persona desencarnó y se supone que vaya a otro lugar. Pero la persona que queda no acepta que ya no se fue, se transformó, se liberó y está todo el tiempo llamándolo, pidiéndole. Ustedes han escuchado lo absurdo que hay gente que dice, ahora mi abuelita murió y ahora me cuida desde el cielo. Ella no te puede cuidar porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces tú estás ahí, llama, llama y llama y llama y no lo dejas ir. Muchos han llegado aquí y le dicen, mira, por favor, dile que me deje ir, porque no me deja ir. Está atrapado. Pues tú estás siendo el obsesor de ese espíritu. ¿Verdad? Ok. Por ley de afinidad vamos atrayendo compañías espirituales sin darnos cuenta, que es lo peor. En función a cómo pensamos y actuamos, incentivando y potenciando esas mismas ideas bien positivas o negativas, generándonos paz, armonía y en los otros casos desequilibrio y confusión. Ahora la pregunta, ¿cuántas horas al día tú tienes o procuras tener paz y armonía versus cuántas tienes desequilibrio y confusión? Obviamente, viendo ciertos programas de televisión no te va a dar ni paz ni armonía. O sea que hay que buscarla, alejarse un poco de esos problemas cotidianos del día a día y cosas que nosotros no podemos resolver. Pues no nos conectemos con eso, porque eso nos irrita, nos causa malestar, todas esas cosas y somos susceptibles a todos estos espíritus que necesitan ayuda. Muchos sienten la presencia y la influencia clara de seres invisibles, o sea, de espíritus, que les inducen a transitar por caminos tortuosos, con entorpecimientos y dificultades en la vida que el afectado no considera normales. O sea, si la persona tiene facultades mediúmnicas, ve espíritus, siente los espíritus, siente su desarmonía, siente su sufrimiento y de lo que desencarnó, ¿verdad? También con manifestaciones mediúmnicas espontáneas que dejan patente el problema sin ningún género de dudas. De momento vas caminando, te desmayaste. El espíritu quiere hablar a través de ti. Como tú no sabes, te domina. No necesariamente es un enemigo, sencillamente está buscando ayuda. Para ello se requiere constancia y se requiere acudir regularmente al centro espírita para escuchar y participar de las actividades, aunque sea como oyente. Me explico. Mucha gente viene aquí solamente para que lo ayudemos en la parte de desobsesión y se les recomienda, vengan a escuchar las clases, porque escuchar la clase te va a dar una visión completamente diferente a lo que tú traes, ¿verdad? Mientras más tú te educas, más educas a los que están alrededor tuyo y tú vas cambiando. Entonces, hace poco una persona me llamó y me dijo, ¿dónde ustedes están? Pues en Mayagüez, ok. Es que yo necesito un medium para que me resuelva unos problemas. Y yo, ok, yo creo como que está llamando a la persona equivocada. ¿Por qué? Porque nuestra escuela espírita tiene un procedimiento y es que atendemos en desobsesión por cita, tiene que ir a una entrevista y tiene que procurar educarse en lo que es la doctrina espírita. Entonces me dicen, no, yo no quiero saber nada de Allan Kardec. Yo lo que quiero es que me atiendan directamente y me resuelvan el problema. Y al final me dijo, no, ustedes ya se han convertido como una iglesia. Y yo, ok, vamos a dejarlo allí. Busquen otro lugar, si quiere váyase por San Sebastián, que hay personas santeras y mediums que cobran y hacen su trabajo. Así que como él, hay muchas personas que no quieren de ninguna manera aportar a su bienestar. Es solamente con que le digan cosas y que le quiten cosas sin la persona tener responsabilidad. Puedo decir también que estos obsesores que están con nosotros, pensamos muchas veces que se van a alejar, pero en realidad, o que se quedan en un estado
malito. Ujú, Pero en realidad yo pienso que no. Yo pienso que según tú también te vas educando claro, y vas haciendo tus cambios, el sentimiento que tú sientes, ellos lo sienten claro, y van también aclarando de cierta forma. Muchos quizás se alejan, ¿ve? Porque no pueden contigo y no te van a aceptar, ujú, pero muchos también caminan claro, contigo y se educan también y claramente. cambian. Sí. Dice, durante su estancia, el mundo espiritual aprovecha para trabajar la parte psíquica y espiritual del obsesado, así como también a los obsesores. Así que cuando tú vienes a una entrevista pidiendo ayuda, ya los mentores espirituales están viendo tu caso y están trabajándolo. Cuando estamos aquí, pareciera que somos pocos, pero no, todo está lleno de espíritus que vienen también a estudiar. Seguro, porque no se atreven a entrar. Así que todo es una interacción constante entre el mundo espiritual, que decimos el más allá, no, está más acá que otra cosa. Los del más allá están tan lejos que ni cuenta se dan de lo que está ocurriendo. Eh, ya se le- Préndalo. Ahora, tengo una duda que siempre que me he preguntado. A veces o sea, yo he conocido gente que tienen una formación científica, son científicos, tienen una mente brillante para las cosas de la ciencia, para las cosas, lo que llamamos las cosas de la humanidad. Sin embargo, a la misma vez que asumen una actitud racional, científica, de investigación ante tantos asuntos, por otra parte, asumen una actitud sumamente religiosa, dogmática, con respecto a la cuestión de la divinidad, ¿no? Ujú, Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo es posible que esta persona, a la misma vez de lo que él se supone que sea, ujú. pueda tener unas creencias que no aguantan una brisita de razonamiento? Eso pasa. Entonces, eso tiene que ver con Puede ser un obsesor, puede ser una vida anterior, no sabemos. Usted tiene toda la razón, a mí me choca igual. Como una persona brillante y con aspectos científicos, abrega con la parte de la ciencia, puede tener este tipo de influencia. En estos días pasados estaba viendo una serie que recién salió en Netflix, que es la adoración de las reliquias. Cómo estos grupos de personas se aferran a objetos, que si la camisa ensangrentada de tal persona que le hizo bien era un cura que le hizo bien a la población, entonces, pero guardar una chaqueta ensangrentada para que te sane. Y eventualmente sí tal vez pasa, porque acuérdate que tú estás sugestionado de que te va a sanar y eso influye. Pero como una de las personas que estaba haciendo el estudio era una persona que creo que era psicóloga. Entonces, ¿cómo es que se supone que tenga unos estudios, se supone que tengas lo que es el concepto del método científico y puedas caer en este tipo de cosas? La pregunta, ¿está siendo mistificado o está siendo obsesado? Posiblemente. No sabemos, ¿verdad? Habría que tratar cada caso para poder averiguarlo. Dice, ah, dice, la oración. Muchos lugares enfatizan en que la persona tiene que orar. Aquí nosotros vemos el concepto un poco diferente. Nosotros lo vemos como la sintonía mental con los espíritus superiores. Así que tú ves aquí que no vemos que estamos bla, 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 rezando las oraciones. De hecho, hay un libro que aparece por allí que dice oraciones espíritas. Nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque tú mismo puedes idear en tu mente el pedido. Y el pedido no tiene que ser 10 minutos. Con 30 segundos, un minuto que tú te conectes y le pidas a los espíritus que te ayuden, siempre va a venir alguien en tu ayuda y que te va a inspirar, pero tienes que estar sosegado, tranquilo, ¿verdad? Con orar nada más, con rezar, no resuelve el problema. Eso es como la puntita de un alfiler. Ajá. Elvin.
Ahí. Ajá. Sí, pero también tiene que haber una modificación de conducta, Ah, no, obvio, sí, porque tú puedes venir a que te quiten cosas, pero si sigues actuando, pensando igual, va a ser peor. exactamente. Se queda en la misma sintonía. Así que cuando escucho la palabra oración, más bien es con qué yo me estoy sintonizando, cuáles son los sentimientos que pongo, cuál es el pedido que hago, ¿verdad? El propósito es establecer un puente que rompa los lazos perniciosos con estas entidades malévolas, entrando en contacto con la fuente divina de amor a través de sus mensajeros. Así que si tú sientes que hay acercamiento de un ser, no lo veas como alguien malo por naturaleza, es un espíritu que está sufriendo. Y cuando tú miras su historia, tiene mucha razón en sentir de esa manera. Así que lo primero que va a emanar de ti es perdón, perdóname, con un sentimiento de amor, aceptando nuestra responsabilidad que cuando fuimos ignorantes hicimos a otras personas. Así se va restableciendo paso a paso el equilibrio, adquiriendo fuerzas para rechazar sus embestidas, retomando el control sobre uno mismo, amparado por la confianza absoluta en los espíritus superiores. Así que la persona puede tener un obsesor que nació con él, que estuvo en su infancia, que está siempre contigo, y solamente las actuaciones tuyas y el cambio de tu conducta y tu comportamiento con relación a los demás hace que el obsesor entienda que ya tú no eres el mismo sinvergüenza de antes, que has cambiado. Hay una película de Divaldo Pereira Franco que muestra su vida. Está en YouTube, me gustaría que la vieran, ¿verdad? Y él es una persona que se ha dedicado todo el tiempo, porque todavía está vivo, tiene como 90 y tantos años, a, en Brasil a cuidar los niños que están huérfanos. Tiene un orfanato y ha dedicado todos sus esfuerzos con un grupo de personas grandes a cuidar a esos niños. Pero tiene un obsesor que continuamente viene y lo molestaba. Hasta que un día él viene y llega al lugar una niñita huérfana, negra, y el obsesor le empezó a poner cosas en la mente, que incluso hubo una ocasión que quiso que se suicidara, ¿verdad? Y él le dijo, no, yo la voy a aceptar a ella, como a todos los demás niños que tenemos aquí. Entonces el obsesor se acercó y miró a la niña y ahí quedó en shock, porque esa niña, en esa otra existencia que ellos se conocieron mucho tiempo atrás, esa niña fue su madre. Entonces, al él mirar la compasión que él sentía por esa niña, se dio cuenta que el que le hizo daño en una ocasión, que ahora es Divaldo, había cambiado rotundamente. Y fue como un despertar, pero estuvo con él hasta hace poco, ¿verdad? O sea, mucho tiempo mortificándolo. El cambio de él hizo que el obsesor se educara. De Divaldo, se llama, ¿cómo se llama? De Luz, Divaldo Mensajero de Luz. Está en portugués, pero tiene subtítulos en español. La vimos en YouTube hace tiempito, ¿verdad? Sí, en YouTube lo vimos. Bien bonita, la película es bien bonita. Dice, la llave y la puerta de salida la tiene el paciente. Así que nosotros te vamos a ayudar aquí, los vamos a ayudar, pero tú tienes la llave de tu sanación. Esto se traduce en un trabajo diario, tanto a nivel personal de reforma íntima, y ahí tú tienes que ser sincero contigo mismo y reconocer todos tus defectos. Mirar tus virtudes porque las tienes también, pero reconocer los defectos. Soy celosa, soy violenta, soy manipuladora, soy mentirosa, todas esas cosas, ¿verdad? De la adquisición de los conocimientos básicos. Si vas a recibir tratamiento, debes tener un conocimiento básico. Como también en un esfuerzo común para convertir el centro espírita en un remanso de paz y de fraternidad mutua,
¿verdad? La interacción con otras personas ayuda a entender tu proceso. El trabajo especializado de las entidades superiores, si se encuentra dinamitada por pensamientos desequilibrados de los propios componentes del grupo, si existen rencillas, rencores, resentimientos, desconfianza o incluso cualquier modalidad de fanatismo, complica sobremanera el trabajo de las entidades benefactoras. O sea, se acercan a ayudarte, ayudan a los que necesitan, están enfermos, sufrientes, deseos de venganza, pero tú, la persona, sigue con rencores, resentimientos, desconfianza, fanatismo. Eso es una pequeña muestra de todas las cosas que nosotros hacemos que atraemos a cierta calidad de espíritus, ¿no? El bien siempre sobrepuja el mal, pero hay que buscar los medios para conseguirlo. No es quítame, es cómo yo lo logro, ¿verdad? Alimentando la razón con el conocimiento espiritual, la unión y el trabajo interior de cada uno se estará contribuyendo a que el parte espiritual positiva encuentre el marco ideal donde poder atraer a todas aquellas almas perdidas, desorientadas, que necesitan de la luz del amor y del conocimiento clarificador. Yo diría que un 99% más de los espíritus que llegan aquí no saben que han muerto y no tenían una idea clara de lo que pasaba con ellos cuando se morían. Pues tú le preguntas, ¿qué idea tú tenías de cuando alguien se muere? No, que ahí se acaba todo. La mayoría. Otros, que eran bien religiosos, llegan y dicen, pues, yo creo que voy para la diestra del Señor. ¿Por qué no ha llegado? Pues porque en su espíritu sigue con esa rabia, con ese coraje, con esa culpa. No hay nada más que atrase un espíritu que la culpa o el remordimiento. Así que cuando tú tienes culpa y remordimiento, imagínate a todos los seres que estás atrayendo hacia sí, ¿no? Esta es la tarea importante que nos atañe y ese es el compromiso que firmamos antes de encarnar. Así que tú aceptaste reencarnar en este planeta para mejorar, para aprender, de modo que cuando desencarnemos seamos mejores seres humanos de lo que fuimos en el pasado, ¿verdad? Y nos falta todavía muchas cosas que aprender. ¿Verdad? Que muchas veces estas cosas son necesarias para nosotros, ¿ves? Y no nada está al azar, no todo está al azar. Muchas veces estos asesores es necesario que estén en nuestra vida y pasemos nuestras vicisitudes y nuestros estados, pero es para fortalecernos o para las próximas encarnaciones. ¿Entiendes? Y en el camino, pues ambos van creciendo y ambos van, pero de que esto sea algo que no es conveniente para ti o que no debe de ser, no lo creo. Creo que todos estamos caminando y estas experiencias son necesarias para todos. Claro. Incluso tú puedes llegar a vamos a suponer que te mudaste de casa y llegaste a esta casa, como pasa con el caso de esta niña que siempre cuenta. Y cuando ella me llamó, ella estaba en un estado de desesperación total. ¿Por qué? Porque en la casa había tantos efectos físicos, ruidos, la empujaban, le cejaban la puerta, eran tantos que ya ellos no podían dormir, desesperado completamente. Buscó en internet a quien encontró fue a José Arroyo. Y le dijo, ok, si tú vives en Hormiguero, el centro que te queda más cerca es Renacimiento. Y le dio mi número y ahí entonces ella vino y se ayudaron a unos espíritus que al final resultó ser varios, pero entre ellos el grupo más grande era que esa urbanización está asentada en un cementerio de esclavos. Entonces ellos tienen un poco de sensibilidad, ese era un grupo grande, más la gente que vivía al lado eran santeros y todos esos espíritus atrapados allí estaban allí. O sea, que tenía dos grupos grandes de espíritus atormentando. No venían por ellos no hicieron nada,
Aparentemente eran esos espíritus que se creían que esa casa era de ellos, que ese sitio era de ellos y ellos eran los intrusos. Pues igual pasa, vas a vivir a una casa y ahí vivía una gente y no sabe que murieron y tú estás metido en mi casa y yo te quiero sacar sí o sí. ¿Eh? Así que no le hiciste nada, pero estás en su hogar según ellos. Así que esos espíritus ayudan de una manera diferente, ¿verdad? Para ser resuelto realmente el proceso obsesivo necesita la actuación terapéutica del obsesor y en el obsesado. O sea, se ayuda al obsesor a darse cuenta que es un espíritu y que el evento de sufrimiento de lo que provocó su coraje pasó hace mucho tiempo atrás y que muchas de las veces él fue también responsable porque en un pasado hizo lo mismo o peor. Pero también el obsesado necesita una educación porque necesita cambiar su comportamiento, su manera de ser. Muchas personas piensan erróneamente que el centro espírita puede liberar al obsesado de todos los males. Piensan que el centro espíritu resolverá todos los problemas como por encanto. Muchos casos hemos tenido aquí así, que llegan para que le quitemos cosas y no. ¿Cómo aprendo yo a armonizarme y atraer hacia mí espíritus buenos? Casi nadie, no voy a decir nadie, pero ¿cuántas veces ustedes han escuchado que alguien le dice, ayúdame a cómo sintonizar espíritus buenos? Yo nunca lo he escuchado. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que te digan cómo tú lo haces. Pues todos los días trabajando con mis cosas, ¿verdad? Es fundamental concienciar al paciente y a su familia en cuanto a la importancia de su participación, en cuanto a que es condición básica para el éxito del tratamiento. Me explico. La familia es importante porque ese grupo familiar aceptó, vamos a suponer que tú eres el hijo, traerte en esta encarnación a vivir todos juntos y reparar cosas o por amor. Entonces, el grupo familiar completo muchas veces ha estado involucrado en eventos terribles del pasado como familia. Y ahora, al más sensible de la familia, que es el que tiene la facultad un poco mayor, ¿verdad? Expuesta, es el que más atacan. Entonces, es al grupo familiar completo que tiene que modificar. Y ahí se hace un poco complejo porque tienen que ser todos. El problema está cuando en la familia solamente uno viene y el resto de la familia son bien fanáticos religiosos que dicen, no vayas para allá, que eso es cosa de los demonios. Entonces no se completa el tratamiento porque hay una ¿verdad? Discrepancia de las ideas, un choque de ideas. Pero cuando se trabaja en conjunto, se hace mucho más fácil, ¿verdad? La falta de participación del enfermo es muchas veces la causa de cuadros obsesivos de difícil resolución, a veces prolongándose por una o más encarnaciones. Muchas veces la abuelita viene, por favor atiéndeme a mi nieto, o la mamá viene, por favor atiéndeme a mi hijo, que le está pasando tal cosa, pues lo ayudamos, pero si la persona afectada no se integra, parte del tratamiento se pierde porque la persona más afectada no está contribuyendo a su sanación y se supone que lo logre, ¿verdad? Debe ser un trabajo consciente y necesario de cambios de hábitos y de pensamientos. El ser humano está hecho de hábitos y pensamientos. Cambiar un hábito es bien difícil porque tienes que poner toda tu fuerza de voluntad. Para que eso se incorpore a tu vida, tiene que hacerlo mínimo 20 veces. ¿Verdad? Y hay hábitos y hay hábitos. Tú dices, pero a mí me lo enseñaron de chiquito así. Yo siempre lo he hecho así. Pues trata de cambiar, ¿verdad? Es retante. No vamos a usar la palabra difícil, es retante. ¿Por qué? Porque tienes que salir de tu etapa de comodidad para lograrlo. Muchas de las veces uno tiene que coger como la motivación. Muchas veces puede ser un hijo, puede ser un nieto. Yo quiero cambiar por esta persona.
¿verdad? Y lo logras porque tienes una buena motivación de hacerlo. Sustituyendo los hábitos por pensamientos y sentimientos de elevado contenido moral, que fue lo que una vez Papotín trató de hacer. O sea, cuando viene el pensamiento negativo, ¿cómo tú conscientemente lo cambias? Lo modificas conscientemente, lo actúas. Fíjate que muchas veces cuando nos enfrentamos en la vida diaria con personas que nos agreden emocionalmente, vamos a suponer que yo, por ejemplo, ayer que estaba detrás de una lavadora, o toda esta semana he estado con eso, entonces cuando yo llego a la tienda, yo espero que la persona me oriente. Pero si tú llegas a un sitio donde la persona, y yo, bueno, este no tiene muchas ganas de vender, ¿verdad? No te orienta. Entonces, yo no puedo estar en sintonía con esa persona porque caigo en el mismo. Así que yo tengo que luchar con mi personalidad para evitar caer en esa sintonía, ¿verdad? De decirle 4 cosas y cambiar mi actitud mental en el momento. La conducta y los hábitos del obsesado actúan como causa secundaria, facilitando la instalación del proceso obsesivo en conjunto con la causa primaria débito del pasado. Entiéndase, yo tengo un obsesor que fue tal vez mi marido en otra existencia, que está furioso porque tengo una pareja ahora y no me quiere con nadie, ¿verdad? Traigo algo del pasado. Posiblemente él no ha entendido que ya no tiene cuerpo físico, que pertenecemos a otra existencia. Pero yo, con mis actitudes, puedo favorecer a que se instale más fácilmente y me inculque pensamientos negativos. Así que al final está la influencia, pero yo di paso a que el espíritu llegara y me obsesara. La reforma moral es autoeducación de valores y sentimientos. Y muchos de nuestros hogares no han sido los mejores. Nuestros padres tal vez no han sido los mejores padres. Su educación tampoco fue la mejor. Y ellos trabajaron con una situación. Así que ahora a ti te corresponde romper con todos los esquemas que no fueron buenos de tu pasado y sobrellevarlo. Muchas veces se necesita ayuda externa, un coach para que te ayude, para que te motive. Hay gente que necesita más motivación que otros, ¿verdad? Mucha gente necesita de la ayuda de un psicólogo que los ayude en esa etapa de poder liberar todas esas emociones negativas. El medio más fácil de alcanzar este objetivo es por la práctica de la caridad espírita, entiéndase, laborterapia. A veces yo estoy tan desmotivado, cansado, no sé qué hacer con mi vida. Y cuando yo voy y ayudo a otro desinteresadamente, no estoy esperando nada a cambio, la mente está ocupada en algo positivo. Puede ser cualquier cosa, si te gustan los niños, ayudar a los niños, ayudar a los ancianos. ¿Cuántos ancianos hay solos en la vida? ¿Verdad? Que no tienen quien, no tienen vehículo, no tienen quien le ayude a hacer sus compras, muchas situaciones, incluyendo que hay muchas cosas que se hacen hoy día online y los viejitos no saben hacerlo. Ese acto de caridad de ayudarlos, incluso a pagar el agua, la luz, ¿verdad? Es hacerlo más fácil. Ayudar a un vecino, ayudar a cualquier persona te saca de ese estado de la emoción de que no sirvo para nada, ¿verdad? Ayudas a otro y te ayudas a ti mismo en las emociones que tienes, ¿verdad? Todos nosotros hemos confrontado momentos de tedio, de que no quiero hacer nada. Hoy me levanté sin ganas de hacer nada, de arrellevarme a ver televisión todo el día sin hacer nada. Y hemos tenido la mente invadida de malos pensamientos. Todo eso fruto de no hacer nada. Así que descansar es chévere, estar todo el día dándole al pensamiento y piensa para aquí y piensa para allá y resuelve problemas que tú no tienes solución y piensa, todo eso es el imán perfecto para atraer a los espíritus obsesores. Cuando trabajamos, sea cual fuera el tipo de trabajo, ocupamos nuestra mente y los malos pensamientos, la influencia de los espíritus menos felices son repelidas. Tenemos la mente ocupada en algo positivo, ¿verdad? Tener las manos ocupadas es un buen antídoto contra la obsesión. O sea, estás dándole
pensamientos positivos haciendo cosas positivas. Siempre es bueno, yo siempre he dicho, unirse a grupos buenos, o sea, gente que te motiva a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Claro, ¿eh? Y solo una persona no debe estar. La soledad mata. Por eso es que tanta gente se afectó durante la pandemia porque estaba solo. Salir de ese estado es bien difícil, ¿verdad? La frecuencia del obsesado al centro espírita es muy importante en el tratamiento, ya que permite la educación espírita y facilita la adquisición de buenos pensamientos. Y tú puedes estudiar solo, es verdad. Hoy día en YouTube hay infinidad de personas que exponen sus charlas espíritas y es educativo, pero muchas veces necesitas el contacto físico de las personas que te atiendan cara a cara. Así que el estar inmerso en esto te va dando opciones de pensamiento diferentes. Puede que la charla de hace un mes atrás no te haya dado impacto, puede ser que esta cause impacto en ti. Así que estar inmerso en la educación es bien importante. Una cosa, no tenemos todas las explicaciones, pues yo no tengo todas las explicaciones, pero tal vez escuchando a otra persona digo, mira, puede ser esta la línea de la explicación. Sí, eso que usted acaba de decir, me parece que tiene una gran importancia porque es que acá, recuerdo, hace algún tiempo estaba leyendo a uno de estas personas que se vinculan con lo que llaman ahora, con lo que llaman ahora no, con lo que es la física cuántica, que yo no la estoy mencionando, pero no tengo no tengo conocimiento sobre eso, ¿no? O sea, yo no soy científico, pero algo uno aprende. Entonces estaban planteando que a partir de los años 90 se había descubierto que el corazón no era solamente un órgano para bombear sangre, sino que también tenía sus propias neuronas independientes de las del cerebro, Okay. y que se establecía que el campo electromagnético del corazón es mucho más poderoso que el campo electromagnético de nuestro cerebro. Wow. Si a mí me hubiesen preguntado, yo hubiese contestado sin lugar a duda que era el cerebro, Ajá. pero ellos establecen que no, que es el corazón. Sí. Y quizás eso hace algún sentido, ¿no? De cuando Jesús decía, si dos o más se reúnen o se congregan en mi nombre, ahí, o sea, el hecho de que diferentes personas puedan coincidir en un mismo lugar, Ujú. armonizados por un pensamiento, por una idea positiva, de conocimiento, de aprender, de trabajar, de hacer cosas positivas, obviamente cada uno de nosotros está emitiendo un campo electromagnético con nuestro corazón, Ujú. y que se hermana junto con los otros campos electromagnéticos de las demás personas Exacto. que Ujú. estamos juntos. Y en ese sitio se respira un ambiente diferente. Claro. A veces uno puede casi hasta tocar la energía Ujú. que se manifiesta en ese lugar. Sí, la clase que dio Ada hace par de semanas atrás se llamaba Ideoplastías y Egregores. La idioplastía es cuando tú creas un pensamiento y ese pensamiento se hace material. El egregor es cuando muchas personas se juntan porque son afines en su pensamiento y crean ambientes. Generalmente pueden ser ambientes positivos, pero también puedes crear ambientes negativos. Así que es la unión de todos, van a crear una cosa positiva o negativa dependiendo del grupo. Y coincide con eso que usted está diciendo. Estar juntos siempre es más Claro. positivo que estar uno estudiando solo. Exactamente. Seguramente que sí. Dice, el estudio, dice, cuando el obsesado penetra en el centro espírita, lleva consigo sus obsesores. Así que contigo están todos los que están ahí y están aprendiendo contigo, igual cuando tú te sientas a leer, igual cuando tú te sientas a escuchar un video, están contigo allí. Hecho permitido por la espiritualidad mayor para propiciar el auxilio renovador también para el obsesor. Así que cuando tú pides ayuda,
ya la ayuda se está viendo porque están influenciando esos espíritus ignorantes, están educándose, ¿verdad? El estudio de la doctrina espírita es en el hogar, o sea, cuando tú tienes un hijo o alguien, le hablas y eso es un tipo de educación que puede ser leyéndole algún pasaje de algún libro espírita de los 5, el libro de los espíritus, lo que es el libro de los mediums, ¿verdad? Y puede incluso ver un video entre todos juntos y discutirlo. ¿Eh? Cuando vemos, por ejemplo, la película de Divaldo, lo discutimos. Con nosotros estudian o están todos los obsesores, ¿verdad? Si te afinas, puedes sentir eso. Todos esos elementos envolverán al obsesado y obsesores en un clima de amor, base fundamental para la recuperación de ambos. Así que esa parte es bien importante, la educación tuya, venir al centro espírita y un cambio de conducta, de pensamiento. No solamente el obsesado debe ser concienciado de la importancia de su participación en la terapéutica desobsesiva, mas también sus familiares, porque el grupo familiar puede ser el eje de controversia, ¿verdad? El eje de todos ellos hicieron algo en el pasado y todos ellos están aprendiendo en la actualidad. Muchas veces el desequilibrio del obsesado llega a tal punto que la participación de la familia asume la mayor importancia cuando todo se involucra. El cuadro obsesivo muchas veces envuelve toda la familia, ya que entre todos precisan reparar el error. Y muchas veces los hogares están constituidos por gente que se odió en el pasado. Digamos, son 5 hermanos, 5 enemigos, que la madre aceptó traerlos a este planeta Tierra. Algunas veces la madre solamente los trae y desencarna y ya, y se quedan con el padre. Y tiene ahí muchos enemigos viviendo juntos y tú puedes contar con los dedos de la mano los hogares en Puerto Rico. Vamos a coger a Puerto Rico nada más, que no son disfuncionales. Que tú dices, Ave María, qué familia tan bonita, que todo el mundo opina, que todo el mundo es armonioso, que se respetan su manera de actuar y de pensar. Los hay, pero vemos que muchas veces está constituido por enemigos, ¿verdad? Entre sí. Observaciones importantes. Dice, existen cuadros obsesivos que llevarán más de una encarnación para obtener su solución. Así que paso a paso, lentamente, todos aprendemos. Nunca debemos desanimarnos, pues todo lo que hiciéramos estará contribuyendo para la reducción de los sufrimientos. Tarde o temprano, todos los cuadros de obsesión, por más graves que sean, serán solucionados, pues el amor siempre vencerá al odio. 4. El obsesor y el obsesado no siempre se curan simultáneamente. Muchas veces el obsesor se cura primero y el obsesado sigue con pensamientos de culpa, de remordimiento. Hemos tratado a muchas personas que vienen aquí, pero en el fondo quieren ser castigados. Y esa parte es bien difícil porque no logra salir del problema. O sea, se van unos obsesores y llegan otros porque la misma persona los está trayendo hacia sí. El proceso de desobsesión se dificulta con la persistencia, la inferioridad moral, la capacidad intelectual y la intensidad del odio del obsesor. O sea, hay obsesores y hay obsesores. Hay obsesores que su rabia es tal que se hace bien difícil convencerlos de que tienen que alejarse. El proceso de desobsesión se facilita por la resistencia física, psíquica y moral del obsesado. O sea, personas débiles, enfermas, que su mente no está equilibrada, digamos que tienen algún problema mental, ¿verdad? Se hace más fácil al obsesor atacarlo, bien fácil, es como una puerta abierta. También por la utilización eficaz de la terapéutica espírita y médica, o sea, en otras palabras, tú tienes unas condiciones espirituales, pero posiblemente tienes unas condiciones físicas que tienes que atender. Así que aquí recomendamos siempre un chequeo anual de tus condiciones, ¿verdad?
Si necesitas ir a un psicólogo, un psiquiatra, necesitas estabilizarte. ¿Para qué? Para que entonces el proceso desobsesivo sea eficaz, ¿verdad? Porque una cosa es atender el cuerpo físico y otra cosa es atender el cuerpo espiritual, y si se hace simultáneamente, muchísimo mejor. Es indispensable la fuerza de voluntad del obsesado, el querer mejorar, pues todo lo demás depende sobre todo de esta disposición del enfermo. O sea, decir, yo quiero mejorar. Enseña cómo hacerlo. Y hay personas que han salido y tenemos casos que son asombrosos de cómo llegaron aquí versus cómo están hoy día. La obsesión es un problema que cualquiera puede confrontar durante toda su vida. No es que tú seas mala persona ni nada, cualquiera puede ser. Y como dije anteriormente, levante la mano, ¿quién no mató a alguien en el pasado? ¿Quién no hizo sufrir a alguien? Todos, ¿verdad? Todos estamos en esa. Solo existe una forma de prevenir un proceso obsesivo: viviendo de tal forma que los espíritus de la sombra no puedan actuar en nuestros campos mentales. Y para vivir de esa manera se requiere mucho esfuerzo de tu parte, muchos cambios. La actitud mental superior, la práctica constante del bien, el combate de los vicios estarán elevando nuestras vibraciones espirituales y colocándonos fuera de la faja de influencia de los espíritus obsesivos. Con esto de hacer el bien hay que tener mucho cuidado, porque a veces queremos ser padres o madres tan protectores que le resolvemos todo al hijo sin darle oportunidad que la persona, el niño, crezca. Y eso también creemos que lo estamos haciendo bien, pero no, porque cuando llegan adultos, tú ves que la persona no saca los pies del plato. ¿Y qué le pasará a mi hijo que está tan dependiente? Pues tu manera de formación de la crianza ha hecho que tu hijo sea así, porque nunca lo dejaste tomar sus propias decisiones. No los dejaste que metiera la pata y se equivocara, ¿verdad? Porque tienen en la idea de que yo le voy a dar todo a mi hijo para que no sufra y no pase por lo que yo pasé. Pero lo que tú pasaste te hizo la persona que eres, fuerte, porque tú sabes, se supone que resolver tus problemas. Pero a veces los papás quieren poner una alfombra blanca y que los niños, y meterlos como una cápsula, que los niños no estén en contacto con la realidad, ¿verdad? Añadir también que esa situación también ayuda mucho a que tú no te das cuenta de ti mismo, ni tampoco te esfuerzas a ti mismo porque estás pendiente de los problemas Claro, de aquello y te estás llenando también encima de sí, los problemas. hay que sacar tiempo para uno. Muchas veces nosotros ayudamos a nuestros hijos, los aliviamos con sus problemas porque nos sometemos a los problemas de ellos para Claro, nosotros. claro. Así que hay que amar, pero también darse cuenta que quien realmente se tiene que ocupar de ti, eres tú mismo. Y sacar tiempo para ti. Esto lo vimos. Dice, todos tenemos en innumerables ocasiones momentos de invigilancia. Esto aparece en el libro de Obsesión y Desobsesión de Suheil Kaldashur. Estos estados son estados emocionales que nos hacen vulnerables, y todos los días tenemos situaciones, hay días que tenemos más que otros. Estos momentos de emociones fuertes, de sufrimiento fuerte, nos hacen vulnerables. Por ejemplo, rebeldía, odio. Mira, esa palabra yo la quité de mi vocabulario porque a veces yo digo, oye, odio los días lluviosos. No, puedo decir no me gustan los días lluviosos. Así que arranqué esa palabra de mi vida porque me daba cuenta que esa palabra es bien negativa. Ideas negativas de cualquier especie. Me salió una cosita aquí y ya yo pensé que es cáncer. ¿Y cuánto tiempo estoy dándole? Esto es cáncer, esto tiene que ser cáncer. Y como ahora se tardan tanto en darte una cita médica, a lo mejor cuando llegas al médico tienes cáncer porque te diste tantas veces que, ¿verdad? Dice, depresión. La depresión puede ser emocional, puede ser física, que te falten algunos nutrientes, algunos químicos en el cerebro, tristeza, desánimo, pesimismo, celos, que son terribles, miedo,
avaricia, egoísmo, ociosidad, estás todo el día tirado sin hacer nada, irritación, impaciencia, maledicencia, calumnia, vicio, por ahí sigo, no termino, ¿verdad? Pues todos nosotros hemos tenido días, unos más que otros, que caemos en eso. Ahí es que viene, ¿verdad?, el ataque. Un momento de invigilancia puede ocasionar serios problemas, ya que este es el instante en que el obsesor intenta conseguir la sintonía que necesita para llevar adelante sus planes de venganza. Así que el día que digas, ay, estoy cansada, no voy para allá, no voy para la centro espírita, nada, no, ahí es que te debes vestir y venir, ¿verdad? Y que cambie esa actitud. Existe obsesión porque existe inferioridad en nosotros, porque hicimos sufrir y sufrimos porque tenemos dificultad de perdonar. Y esa palabra parece sencilla, pero uno tiene que hacer un esfuerzo grandísimo por perdonar a los otros. Es difícil, pero cuando tú lo logras, tú sientes que un peso se te quita de encima. La profilaxis eficaz es practicar el bien y ser bueno. De hecho, para perdonar, por lo menos a mí, yo necesito hablar con el que yo entendí o la persona que entendí me causó el mal. Ese diálogo, a mí me gusta tenerlo. Hay muchas personas que no les gusta hablar, pero el diálogo es importante y a veces tú descubres que el ofendido fuiste tú y la persona nunca se enteró que te hizo nada y está sufriendo en balde, en vano, ¿verdad? El amor puesto en práctica es el antídoto realmente infalible. Cuando aprendemos a amar sin reservas, sin interés, sin exigencias, cuando hay en nosotros el amor en toda su plenitud, entonces no habrá más lugar para odios, maldades, disputas y mucho menos obsesiones. Así tú tienes que dejar ir que aquel o aquella tú crees que es el amor de tu vida y estás siendo un obsesor, mortificándote la existencia en algo que no va a ocurrir nunca. Deja ir, acéptalo, ¿verdad? Porque dice amar sin reservas. Muchas veces te ponen a encarnar como madre de ese enemigo tuyo porque el amor de madre se supone que supera cualquier odio del pasado. Digo se supone porque no necesariamente ocurre de esa manera, pero muchas de las veces el amor de madre supera. El amor de padre yo creo que también, ¿verdad? Pero que esa relación de paternidad y maternidad son las que ayudan en esta existencia a liberar a estos espíritus que tienen mucho coraje con nosotros. Así que estamos en este ciclo de aprendizaje. Y hasta aquí. Gracias por estar, por venir. Si quieren algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia. Bueno, pues, Roberto, como has estado de vacaciones, dime. Habla allí. Me ha ayudado mucho cuando me llega un pensamiento que no es el mejor, que pasa mucho. Decir cancelado y perdón. Claro. No sabe lo Siempre que es, pero digo cancelado y perdón. Y ay, perdón, perdón, perdón. sí, Y no. sí, Es que uno habitúa al cerebro a pensar en esa sintonía. Hay que hacer un esfuerzo para hacerlo opuesto. voy a comentar que yo tenía un amigo en Río Piedra, vecino, esposo de una amiga íntima, y él falleció. Y yo estaba todo el tiempo, dale que te dio con él y dale. Y ay, Dios mío, yo lloré tanto que yo creía que yo me iba a deshidratar. Y eso era todo el tiempo, ay, fulano, fulano. Mira, en un sueño me dijo, Déjame ya. venía por el cuarto de la esposa y me dijo, déjame quieto ya. Pues, tú lo estabas atrayendo. Tú eras su obsesora. Ah, Pero me dijo, déjame sí, quieto eso ya. pasa. Eso pasa mucho. Bien, Roberto, como ha estado de vacaciones, vente a despedir, dígame, señor. Dale el micrófono al señor.
Allá. Sí, es que de verdad me siento con el impulso de agradecer profundamente el estar aquí en estos momentos, en este día, porque la verdad que la clase estuvo, parece que estaban pensando en mí cuando lo hicieron. Nosotros visitamos el centro y lo sabe la hermana Celeste, pues por una situación que tenemos en casa, en nuestra casa con nuestro hijo, pero que meramente hubo una clase anterior que, hemos estado aprendiendo mucho las veces que hemos llegado. Pero hoy, de verdad, hoy ha sido para mí extraordinario, extraordinario, porque uno, cada vez que usted va señalando, uno va Exacto. reflexionando sobre la vida de uno y hay cantidad de cosas ahí que, que explican, que nos explican nuestra situación particular y de verdad que le agradezco a todos aquellos que tuvieron que ver con que estuviéramos aquí, que siempre recibimos esa inspiración, ¿verdad? Y gracias a Qué bueno. ustedes por tener este centro que a veces uno piensa contra si tanta gente pudiese tener la oportunidad de accesar a este conocimiento, las cosas en el mundo Sería tierra serían bien totalmente diferente. distintas y diferentes. Solamente cuando de verdad Ya tendrá la oportunidad. Nada, yo siempre pido que le llegue, ¿no? Que esta clase le sirva a la persona para seguir adelante. Así que siempre la curiosidad para que sigan investigando y aprendiendo porque no tenemos todas las contestaciones, ¿verdad? Estabas de vacaciones, ahora a trabajar. Ya está bueno de estar vagueando. Ah. Voy a despedirlo, pero también siempre tengo que decir algo porque siento deseo de decir cosas. Y ya para edad mía, debo estar seguro de mis pensamientos y debo de estar más consciente, pero es falso. Todavía mis pensamientos no los domino bien, pero sí trato de hacer cosas diferentes a lo que hacía antes. Y es que le tengo más orejitas a lo que pienso. Y lo que pienso lo actúo, pero de qué manera lo actúo es lo importante. Por lo tanto, analizo el pensamiento y digo, yo soy capaz de pensar así, ese es mi pensamiento diario, mi cotidiano, o es mi realidad, o es un pensamiento que eh, viene en compás con mis pensamientos, pero también son pensamientos que si los hago, los actúo, me van a afectar emocionalmente y va a afectar a otros. Con esto quiero decir que a nosotros a todos se nos escapa, ¿verdad? En nuestro diario se nos escapan muchas cosas porque estamos constantemente pensando y haciendo cosas. Yo hago muchísimo con el físico, pero también pienso muchísimo. Y trato de escoger pensamientos. En momentos dados pienso rapidito, pero también actúo y me doy cuenta que estos pensamientos vienen cargados con otras cosas que no son mías. Y ahí es donde yo empiezo entonces a usar como un sedazo y a sacar qué me conviene y qué no me conviene y utilizar lo que me conviene. Digo esto porque nuestro pensamiento es constante y la vida también va muy apresurada y el estado de nosotros emocional actualmente hoy en día, económicamente y las situaciones emocionales nos afectan muchísimo. Y en ese estado tenemos que ser bien juiciosos en nuestros pensamientos para hacer nuestras acciones. Y ahí estoy peleando yo todos los días. ¿Cómo poder hacer cosas buenas que sean positivas para mí, sean fructíferas para los demás? Así que bien oreja nuestros pensamientos. Y también voy a decir que no suena bonito, pero hablando del tema hoy, ¿cuántos espíritus aprovecharán ahora esta guerra que está en el Medio Oriente para hacer y deshacer? ¿Cuántos hermanos espirituales ahora mismo encarnados están obsesados haciendo barbaridades en esos países? Así que yo digo esto porque
soy consciente, tengo los pies en la tierra en este planeta y estoy viviendo hasta el momento estoy viviendo bastante bien en esta área de América, pero soy consciente de que otros países, otros estados, es una cosa terrible. Y aprovecho siempre cuando tengo estos pensamientos, mandar buenos pensamientos hacia aquellas áreas, y no a los que están sufriendo, sino a las potencias, mandarle aquella luz de conocimiento para que aclaren un poco y eviten o mermen la situación que se puede complicar mucho más. Así que tenemos también que ser conscientes de no vivir acá, brincando y pataleando aquí, disfrutándonos, cuando somos conscientes de que también hay otros seres espirituales, otros espíritus encarnados ahora mismo, pasando de vicitudes y situaciones. Y yo no puedo pasar eso por alto, así que siempre aprovecho para mandarles muchas bendiciones, mucha luz a todos aquellos que están pasando por estas experiencias tan horrorosas. Así que lo dejo ahí. Y como siempre digo, ¿verdad? Bien agradecido con la presencia mía, que acabo de llegar de allá, venimos de allá afuera y tengo la oportunidad de volver otra vez a estar aquí en el centro y poder otra vez coger esta vitalidad y energía que tenemos aquí, que es positiva. Agradecemos primeramente, ¿verdad?, la presencia de todos nosotros en físico, que tomamos de nuestro tiempo para venir aquí, como también aquellos asesores y aquellos espíritus que también andan con nosotros, que también vienen, y como muchos espíritus también que vienen aquí al centro a coger de las clases y educarse como nosotros. Así que bienvenidos a todos. Y siempre digo que al regreso a nuestros hogares, o los sitios que vayamos, de nosotros reciben aquellas personas el impacto que tenemos aquí, del conocimiento y la luz que tenemos del centro de Renacimiento. Así que gracias a todos y muchas bendiciones y fuerza para seguir la semana. Así que bendiciones.